casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. Qué alegría es venir a la casa de Dios. Qué alegría es participar del pan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús y la luz del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta Eucaristía, la cual recordamos algunas intenciones particulares. Vamos a pedir por la familia Contreras y sus necesidades, por la familia Rosas Medina, por los vivos y difuntos, por el difunto Ramón Martínez Barajas, José Santos Martínez Barajas, Tomasa Soto, Aurelio Mora, Guadalupe Mora, Teresa Hurtado Rodríguez, Rogelio Pérez Curiel, José Isabel Acevedo Acevedo y por el difunto Carlos Alberto Villabautista. Ponemos todos ellos en la mano del Señor. También las intenciones que hemos traído aquí en este altar las ponemos aquí delante de Él, siempre nos escucha. Pedimos de manera especial que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, humildemente arrepentidos. Gracias a ustedes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y poder participar de esta Eucaristía. El Señor perdona nuestros pecados y por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Padre bueno, te pedimos que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios.
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les va a servir de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame, según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Será mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, mientras recito tus mandamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, limpian el exterior de los vasos y los platos. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Más bien limosna de lo que tienen, y todo de ustedes quedará limpio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos habla de Jesús que en un contexto ya de camino hacia Jerusalén se encuentra con distintos grupos de personas que en ese camino
quieren obstaculizarlo, quieren detenerlo, quieren eliminarlo. La catequesis que Jesús va dando, según San Lucas, en este camino hacia Jerusalén, es interrumpida varias veces por algunos grupos de fariseos, sacerdotes, personas que eran contrarias, personas que supuestamente estaban preparando el pueblo y a sí mismos para recibir al Mesías. Y el Mesías estaba entre ellos y ese Mesías no querían saber, o sea, lo iban rechazando. Ese es el contexto en el cual se presenta el Evangelio. Y Jesús hoy responde a este grupo de personas, ¿no? Diciendo que ustedes se preocupan mucho por lo exterior, por lavar las cosas, por sanitizar, diríamos nosotros ahora, ¿no? Se preocupan mucho por eso, pero no se preocupan por sanitizar lo que está dentro de su corazón. ¿Y por qué? Porque justamente su vida estaba preocupada por la imagen, como muchas veces pasa en nuestra vida, y nuestra sociedad está llena de este tipo de situaciones, ¿no? La imagen es fundamental. Fíjense, ustedes prenden televisión para ver noticias, la imagen es fundamental. Quien se presenta, aunque sea mentiroso, aunque se sepa que detrás tiene todo un pasado, un presente y tal vez hasta un futuro desastroso, lo que sea, pero se presenta bien en ese momento y bueno, y la gente se lo bebe. O sea, es interesante cómo la imagen es fundamental. Entonces no es una cosa del tiempo de Jesús, es algo que acompaña la genética de la persona y del pueblo, de la sociedad. También nosotros estamos viviendo en esto. Entonces como que eso es lo que Jesús se da cuenta, que estas personas no solo obstaculizan el Evangelio, pero obstaculizan justamente porque Jesús quiere llegar a hacer que la persona se manifieste así como es. Qué interesante, nosotros pasamos la vida, nos echamos a perder la vida, mañana y noche nos levantamos y nos esforzamos para construir una imagen nuestra. A veces decimos que la profesión, ¿no? Los papás hasta a veces sacrifican su vida para que sus hijos tengan una profesión, una imagen, un futuro, ¿no? La imagen es importantísimo, una posición, ¿no? O sea, nosotros prácticamente desgastamos toda nuestra vida por eso y no nos damos cuenta que adentro de nosotros tenemos una imagen. Y es la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios que tenemos adentro es tan preciosa que quien intuye y quien hace experiencia de eso y quien realmente puede ver un poco en esa imagen lo grande que es el hecho de que somos hechos, como dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen divina que tenemos adentro y que tenemos que hacer relucir, da toda su vida para hacer relucir esa imagen. O sea, lo que hay adentro, las motivaciones que hay adentro, la imagen de Dios que hay adentro. Y sacrifica toda su vida y da toda su vida por eso. Jesús viene justamente por eso, para darnos a entender que vale la pena luchar para que la imagen de Dios que tenemos adentro, esa imagen haga relucir. Y esto Jesús no lo hace solo en referencia a sí mismo, porque es interesante, cuando nosotros vamos luchando para crear una imagen, en general lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? O nuestro ideal, ¿no? Pero no lo hacemos para los demás. Mientras que cuando decidimos de construir y de hacer relucir y limpiar la imagen de Dios que está dentro de nosotros, automáticamente nos damos cuenta que también el otro es igual que nosotros. Y también el otro tiene la imagen de Dios. Y por eso cuando se habla de derechos humanos para nosotros los católicos nos quedan cortos. ¿Por qué? Porque yo no voy a atropellar al otro no porque es igual a mí únicamente. Sería muy corto eso, muy breve. Yo no atropello al otro porque el otro es sagrado. Así como cuando vengo aquí al templo y justamente encuentro la imagen, no solo la imagen, sino la presencia real de Jesús y hago una reverencia y digo que ahí está lo sagrado, más todavía tendría que hacer una reverencia frente al otro, donde está presente la imagen de Dios. Y eso no son cuentos, esa es la palabra de Dios que lo dice. Entonces, como que cuando nosotros luchamos para hacer relucir la imagen de Dios que está dentro de nosotros, automáticamente también luchamos para hacer relucir la imagen de los demás. La imagen de Dios, ¿y quién? Sobre todo los que son más atropellados. Por eso el Evangelio de hoy termina, interesante, si ustedes se dieron cuenta, está hablando de cuidado, no se fijen en lo exterior, y de repente dice,
den más bien el limosna, dice Jesús, ¿no? ¿Por qué se pasa enseguida a este tema? ¿Es otro tema? No, no es otro tema. Es el mismo tema. Cuando uno hace relucir la imagen de Dios que está dentro de sí mismo, automáticamente también piensa, ¿y el otro? Si somos honestos, si somos realmente estamos buscando realmente la imagen de Dios que está dentro de nosotros, nos damos cuenta. Y nos damos cuenta tal vez mirando alrededor, que tenemos alrededor nuestro miles y miles de hermanos y hermanas en los cuales la imagen de Dios está violada, atropellada. La imagen de Dios está pisoteada. Y entonces sí, si realmente somos hijos de Dios, damos la vida para hacer que esa imagen se respete, para hacer que esa imagen encuentre de vuelta su dignidad y su identidad. Como decía el Padre al comienzo, yo me llamo Francisco, soy argentino y pertenezco a una congregación de los misioneros de San Carlos Scalabrinianos. ¿Por qué Scalabrinianos? Porque nos fundó un obispo del norte de Italia a finales de 1800 y fundó nuestra congregación porque en ese tiempo en Europa, sobre todo en Italia, había una pobreza enorme y todo el mundo se iba, se escapaba. Y venía a las Américas, famosas Américas, ¿no? Del sur y del norte. Y entonces como que él se dio cuenta, porque era un obispo muy pastoral, ¿no? Visitó su diócesis, en ese tiempo era solo caminando con el burro, visitó su diócesis 6 veces, ¿no? En las montañas, donde estaban las parroquias, y se daba cuenta que cuando llegaba a los pueblitos, los ranchitos, había poca gente, y esa poca gente eran mujeres, en su gran mayoría, ancianos y niños. Los hombres no estaban, y no estaban porque se habían emigrado a las Américas. Y entonces él como que dijo, no puede ser, o sea, yo soy pastor de estas ovejas y de las demás también, las que no están aquí físicamente, pero que aquí tienen su familia. Y entonces pensó de fundar una congregación de sacerdotes, misioneros, hermanas y laicos también, un movimiento de laicos, para que ayudara y acompañara a los migrantes ahí donde están. Y entonces había un grupo ahí donde salían los migrantes en los barcos, había otro grupo en San Pablo, en Brasil, otro grupo en New York, donde llegaban los barcos de los migrantes, ¿no? Centenares de migrantes. Llegaban a esos lugares y no sabían el idioma, había también en ese tiempo había polleros, había coyotes, había todo este tipo de situaciones y había también personas que se aprovechaban de ellos, ¿no? Y todo, entonces había personas misioneros que se consagraban su vida para defender a los migrantes de esta gente que iba a estafar y para ayudar a estos migrantes. Y así fue que fundó la congregación y ya estamos en 34 países en el mundo, en los 5 continentes, porque la migración, ustedes saben muy bien, está a la puerta de casa y por todos lados, ¿no? Entonces es una realidad que nos toca desde cerca, hasta si nosotros no queremos verla, las caravanas vienen a visitarnos, ¿no? Entonces no hay manera como para decir yo no conozco migrantes, ¿no? Y no sé qué son. Es una realidad tristemente muy presente en nuestra vida. Él funda esta congregación y funda, digamos, esto diciendo realmente, me acuerdo una vez una anécdota que hizo brotar prácticamente su pasión para luchar por los migrantes y los refugiados, ¿no? En ese tiempo, y funda la congregación. Dice que una vez le llegó una carta de unos migrantes que estaban en Estados Unidos y le decía, yo pertenezco a su diócesis, yo soy de este ranchito ahí, de ese lugar, y ahí mi familia es muy católica y está ahí y va muy seguido a la iglesia. Pero en Estados Unidos no hay iglesias y las que hay hablan inglés que yo no conozco. Y entonces dice, por favor, excelencia, nuestro pastor, envíenos unos sacerdotes, porque aquí nosotros vivimos, trabajamos y morimos como bestias, como animales. Nadie nos cuida, nadie cuida nuestra dignidad y nadie cuida nuestra dignidad de cristianos a nivel también espiritual. Y eso fue, dice él, cuando leyó esa carta, pues se puso a llorar y se conmovió profundamente, ¿no? Diciendo, la vergüenza me llegó al corazón y a la mente y no pude hacer otra cosa que el día siguiente pensar cómo podía hacer para ayudar a tantos paisanos y también en el sentido
más amplio, tantos migrantes en el mundo. Y así funda la congregación. Fue interesante porque al comienzo, cuando funda la congregación y hace todo, las constituciones y todo, y funda los primeros misioneros, manda a Roma la nota como para decir, apruébemela, ¿no? Para que sea una congregación aprobada en la iglesia también, no sea solo diocesana, sino también sea pontificia. En Roma le mandaron a decir, no hace falta una congregación de sacerdotes, porque se consagran a eso para la migración, y la migración, decían en el Vaticano, se va a terminar en 10, 15, 20 años. Entonces, ¿para qué fundar una congregación de sacerdotes que después están ligados a esa causa y ya te termina la chamba? Pero él insistió y mandó otra carta y dice, yo con mucha humildad puedo decir que viendo en el futuro la migración va a ser una realidad de los próximos siglos. Y tenía razón. Estamos siempre más, como dice Juan Pablo II, llenos y completos y llenos de migrantes en cada momento, y la migración es la realidad del siglo XXI. Eso es ¿por qué? Porque hay personas que se dieron cuenta que la imagen de Dios estaba atropellada, estaba violada, estaba vituperada en los demás. Y entonces algo tengo que hacer. Y ahí funda estas congregaciones de religiosos, de religiosas, de laicos, que en el mundo vamos trabajando en distintos sectores, a nivel político, a nivel social, a nivel de casas del migrante. Tenemos varias casas del migrante en la frontera norte de México, en la frontera sur, en Guatemala, en El Salvador. Y ahí ayudamos a las personas que van de paso. Ahí tenemos también jóvenes, voluntarios, voluntarias, muchachos y muchachas que ofrecen un año, unos meses de su vida al servicio de estas personas que van de paso, viendo un poco toda la realidad de nuestra vida eclesial. Esta es la manera con la cual nosotros también estamos contentos y celebramos y rezamos en este tiempo, en este mes de octubre dedicado a las misiones, porque además de ser misioneros nosotros, no estar en nuestra patria, ahí donde nacimos, nuestro fundador decía que la patria del migrante es el mundo entero. El migrante no tiene límites, no tiene pasaporte de una nacionalidad, tiene pasaporte universal, diplomático, decía, ¿no? Porque él se mueve, aunque no tenga pasaporte, se mueve por todo lado. Y sí, es un poco así. Además de eso de movernos, también estamos con una realidad de los migrantes que nos hacen mover. Es interesante cuando nosotros fundamos una casa del migrante en una frontera, construimos la casa, hacemos toda la estructura y todo para 100, 200 personas, depende qué lugar es, ¿no? Y cuando a veces terminamos la casa, después de unos años, ya no hay migrantes que pasan por esa zona. Entonces nos queda ese edificio. Y como la tentación nuestra es la de decir, no, quedémonos aquí, porque aquí gastamos mucho dinero, aquí estuvimos invirtiendo, la gente nos conoce, estamos bien, nos quedamos aquí. Pero la realidad misma en la cual asistimos, y los hermanos y hermanas que vamos acompañando, son ellos que nos jalan y nos sacan adelante, a otro lugar, a otro país, a otra frontera, porque nosotros estamos ahí. Los migrantes siempre están en movimiento, ¿no? Y eso nos hace personas en movimiento, misionero constante. Y es una gracia de Dios, aunque cueste, es una gracia de Dios el hecho de poder estar en movimiento y el hecho de poder moverse constantemente para poder servir al Señor en esos lugares, en esos corazones, en esas imágenes que son oscurecidas, violadas por tanta gente que se aprovecha de esto. Entonces, le pedimos al Señor en este mes misionero, también pedimos por los misioneros, las misioneras, que se dedican también de manera especial a los migrantes y refugiados. Hay muchos laicos también que no pertenecen a nuestra congregación y que van dando su vida por esta causa. Pedimos al Señor por todos ellos y le pedimos a ustedes como comunidad también que quiere celebrar este mes también de las misiones, de pedir por nosotros. Pedimos la intercesión de nuestro beato Juan Bautista Scalabrini, que era nuestro fundador, y el Papa Juan Pablo II, cuando lo beatificó hace 20 años, lo nombró Padre y protector de los migrantes y refugiados en el mundo. Entonces pedimos su intercesión por tantos hermanos y hermanas que van de camino, sobre todo para que encuentren comunidades abiertas y receptoras que los reciban y les ayuden y los apoyen.
seguimos con el ofertorio. Nuestras vidas al Señor. Entregamos nuestras vidas. Ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor. Este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino, de tu amor y bondad. Nuestras vidas al Señor. Orando. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre bueno, recibe la súplica de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo los pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y Él es Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, para que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdese de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Francisco, pastores, misioneros, laicos, comprometidos que cuidan del pueblo, lleven a su perfección a través del servicio y la caridad. Acuérdate de los hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, todos los que han muerto con misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos viendo amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así como Jesús nos ha enseñado, también nosotros proclamamos nuestra familia y hermanos entre nosotros, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo miedo y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz en la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor llegue a nuestros corazones y a todas las personas y familias que necesitan la paz de Dios. Y con su espíritu. Es el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos y hermanas, en Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a este Evangelio. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre bueno, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos bendiga y nos acompañe Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vivamos en la paz y en el servicio del Señor. Demos gracias a Dios. Tengan todos feliz y santa noche. Muchas gracias, Padre Francisco, por acompañarnos y darle este sentido más concreto, misionero a este mes dentro de nuestra comunidad. Y sabemos que no hay un católico que no deba ser misionero. Somos bautizados como discípulos y cada vez misioneros. Gracias por encarnar esa fase tan importante de la Iglesia, que es propia mientras el Señor no regrese. Que el Señor sigue bendiciendo. Aquí Nuestra Señora de Pentecostés es una de la advocación especial que es la única en toda la diócesis. Ella que te cubra con su manto y haga eficaz todo el trabajo que ustedes realizan, especialmente con los migrantes. El Señor nos acompañe. Esta comunidad ya dio a luz un hijo escalabrino. Hay un sacerdote